Amigos de Pro y Contra, estamos en comunicación con Fernando G. Polar. ¿Y por qué digo ese nombre? Porque así es como aparece en la portada de Historias de Cuarentena, libro próximo a aparecer, a presentarse en la Amazonía y que tiene el sello de Tierra Nueva. Y por supuesto que, como su nombre lo indica, son historias de cuarentena en donde hay amor, convivencia, personajes como Eva, personajes como Antonio, y además el libro comienza con la cuarentena, comienza con avión, con encuentro, con un poco de incertidumbre, es decir, todo lo que hemos pasado desde que comenzó la cuarentena. Y estamos, decía, en comunicación con Fernando G. Polar para hablar de su historia y de sus historias. Fernando, ¿qué tal? Buenos días. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días a toda tu audiencia. Un gusto estar aquí contigo. Bueno, sabrá la gente que además de impulsar desde Pro y Contra la literatura, tenemos a Tierra Nueva, que es el sello editorial con que sale este libro, Fernando, pero me provoca hacerte esta pregunta. ¿Por qué historias de cuarentena? ¿Por qué un título tan evidente? ¿Por qué no jugar con la intriga? Porque yo vengo del periódico, vengo de la prensa y mi género favorito siempre fue la crónica. ¿Ya? Entonces, cuando, cuando surge la idea de hacer esta novela, surge como un concepto no muy definido, pero básicamente casi un diario de convivencia, que es lo que reflejo en la novela. Entonces, Que se nota desde el primer te da, párrafo, ¿no? Desde la primera página, desde la primera historia. sí, sí, sí. Y son historias concatenadas que básicamente lo que nos muestran es lo que todos de alguna manera vivimos. O sea, yo recuerdo mucho cuando era más chico, que todos decían, ¿qué estabas haciendo tú el 11 de septiembre? El día que se cayeron las Torres Gemelas. Todo el mundo yo era muy chiquito, pero yo recuerdo mucho ese comentario, oye, ¿tú qué estás haciendo? ¿Tú qué estás haciendo? Hoy por hoy creo que todos podemos decir, ¿tú qué estás haciendo el 15 de marzo cuando decretaron la cuarentena? ¿No? O sea, yo estaba en Lima esperando que llegue mi novia. Yo estaba a punto de empezar clases. Yo estaba a punto. Todo el mundo tenía algo que hacer en ese momento. Y, y, y creo que por eso fue una cosa muy obvia, porque al final, cuando releí la novela, me di cuenta de que, en efecto, eran demasiadas historias una detrás de otra, o sea, y cosas que evidentemente ya entra un poco de la fantasía, de la ficción, pero eran demasiadas cosas las que estamos viviendo en muy poco Ahora, tiempo. era imposible o es imposible contar estas historias sin apelar a la ficción por este hilo conductor que hay. Uno no sabe cuándo es realidad o ficción y tiene que meterse en ese océano de imaginación para contar historias reales, ¿no? De hecho que sí, o sea, eh, salvo, y no voy a decir cuáles, pero No, pues no lo digas, no lo digas. salvo una que otra historia dentro de la novela, todo gira en torno a, a la realidad. O sea, tal Claro. cual, Tu materia prima es la realidad. la realidad vivida y la realidad soñada. O sea, lo que yo tenía planificado hacer en su momento, frente a la desesperación, ¿no? O sea, ¿cómo hago para salir de Lima si estoy encerrado, sin plata, sin esto, sin otro, y me quiero mover, no puedo salir, no tengo trabajo, estoy botado? O sea, Porque realmente, uno para conseguir trabajo y para conseguir dinero para mantenerse sale a la calle, ¿no? Pero estábamos impedidos de salir. exacto, ¿no? Y en este caso, sumado al tema laboral, estaba el tema sentimental, ¿no? O sea, estás botado en una ciudad que no es la tuya, tu familia, tus padres, tu pareja está en otro lado, ¿cómo llegas? Y nosotros, o sea, nosotros los amazónicos, los charapas, nos movemos en moto. Entonces yo decía,
si consigo una moto, o sea, me encuentro una moto botada en la calle y se fregó la Francia, o sea, yo me la pelo y después que la recogen en Pucallpa. Sí, 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 sí. Ahora, Fernando, y esta siendo una historia, yo no diría de pareja, pero sí de convivencia. eh, Yo cuando leo el libro digo, pero acá Fernando habrá pedido permiso a su pareja, habrá pedido, porque eso es, digamos, no quiero invadir la intimidad, pero sí es una historia de dos escrita por uno. Generó algunos problemas por casa. Y cuando se publique, ¿va a generar más problemas o no? Yo creo que no porque ya se habló, ya se conversó en su momento. Tienes que Yo contratar a los creo, bomberos, ¿ah? sí, 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 se ha hecho un trabajo de relaciones públicas primero. Pero en realidad, una de las cosas más curiosas es que, si bien es cierto, gira en torno a Eva y Antonio, la principal convivencia no es con Eva. Y es algo que van a ver cuando lean la novela, que nos ha pasado a todos. Eso te iba a decir cuando te hablé de alguna infidencia y todo eso, pero claro, no podemos revelarlo porque se va a presentar el libro, entonces que quede esa intriguita Exacto. ahí, ¿no? Entonces la cuestión es, la pregunta para toda tu audiencia es, ¿se esperaban pasar el tiempo de cuarentena con quien lo pasaron? Yo no. Yo tenía Y otro así plan como tú me lees, completamente. ¿ah? Sí, 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 o sea, y no sé, o sea, de repente algunos tuvieron la fortuna de estar en casa y todo eso, pero de repente algunos se quedaron en la ciudad universitaria, ¿no? Ujú. Y no podían salir de la ciudad universitaria, o de repente se fueron de viaje de turismo a Tarapoto. ¿Y qué pasó? ¿Te quedaste en Tarapoto 3 meses sin trabajo, sin nada? Entonces, es una Ahora, locura. Fernando, y con la particularidad que da tu vida geográfica, digamos, y siendo la pandemia un problema universal mundial, se nota también en el libro que es un libro universal, ¿no? O sea, tú lo traduces y puede haber sucedido en Manchester, tú lo traduces y puede haber sucedido, digamos, en Galicia. O en La Plata y Buenos Aires, o sea, alguien queriendo cruzar los Andes, ir de Sí, pero te Santiago a pregunto, te Mendoza. pregunto eso. ¿Cómo podemos entrar y distinguir que esta obra ha sido escrita por un amazónico? Mira, yo creo que el principal rasgo amazónico que tiene historias de cuarentena, primero que nada, es el sentido de la amistad. Yo creo que los amazónicos tenemos unas amistades muy de hermandad, Muy muy distintas a abiertos, la muy cosa, muy entregados. exacto. Sí, primero. Segundo, el valor de la familia está muy presente, o sea, el rescate de la imagen, de las imágenes paternas, abuelas, madres, ya, por otro lado. Después, bueno, hay una historia una de las historias en particular cuenta las aventuras de unos políticos en Pucallpa, o sea, y, y de repente desde Iquitos no se llegaron a enterar, o de repente de ciertas partes, pero, o sea, acá hay para escribir una novela solamente con lo que hizo nuestro ex gobernador durante la pandemia, o sea, si es que Igual no, que Loreto, ¿ah? Igual que y Loreto, cero, igual que el país. y Va cero a hacer una ficción. novela solamente con Vizcarra. Exacto, solamente con Vizcarra, una solamente con Pancho Peso, una con Elisban, con quien sea. Si analizas el personaje, pocos son los que han salido bien parados de esta pandemia. Ahora, digamos, como relato, pocos son los que salen bien parados, pero la novela, la obra sale bien parada, digo yo, y además hay un ingrediente adicional que creo, uno nunca sabe, que creo que es la primera obra escrita post pandemia sobre la pandemia en la Amazonía, porque en Arequipa ya se publicaron, en Lima también, ni que se diga, pero es la primera obra, y ojalá haya más, sobre pandemia, post pandemia, ¿no? De hecho que sí, yo creo que fue el único relato amazónico que se empezó durante la pandemia y que se ambienta estrictamente
y que sobre todo hace algo que muchas veces no nos queremos arriesgar como masónicos, decir, pero ¿quién conoce Pucallpa? O sea, Claro. ¿quién le va a interesar una historia de alguien moviéndose entre Lima y Pucallpa? O sea, ¿qué es Pucallpa? Y, Y y, al y, final, y al final, yo creo que nuestro compromiso como masónicos es que si queremos ambientar una historia en Tiruntán, en Caballococha, o queremos hacerla en Contamana, o queremos hacerla en Nueva Italia, debemos escribir con todas sus letras Tiruntán para rescatar estos pueblitos, rescatar estas ciudades donde se viven historias. En el y, mundo hablamos de, no, ay, sí, los valles de Mendoza, ¿no? O los campos, y es y como que tú te das además, cuenta, Versalles es un pueblito de miércoles así, que si no fuera por el castillo sería nada, pero la ahora, gente habla. pero también, Fernando, hay que acostumbrarnos a los que están y estamos fuera de Iquitos, de Pucallpa, de la Amazonía, que no se diga Pucallpa, Luis Valdés con toda la connotación que tiene. Pucallpa, corrupción. Pucallpa, malas obras. Pucallpa, hospital más no Caro terminado. de la Pucallpa, que Amazonía. se diga Pucallpa, literatura. Eso también, digamos, surge como propuesta de libro, ¿no? De hecho que sí, de hecho que sí. O sea, sobre todo te permite presentar a Pucallpa. Y yo creo que escribiendo historias de cuarentena y con la oportunidad que me brinda Tierra Nueva de unirme a sus filas y de publicar, que soy infinitamente agradecido con Tierra Nueva No, y contigo, agradecimiento Jaime, explícito. yo creo, yo creo que se me abre la posibilidad de presentar a esta ciudad que me acogió desde siempre y sin saberlo. Hay una cuestión muy particular. Ujú. Yo estuve pensando cuando me hiciste la invitación para esta entrevista en qué, de qué podríamos hablar. Y hay una cosa muy curiosa. Yo soy loretano. Yo Mm. nací en Iquitos, pero no he vivido en Iquitos ni 3 meses de mi vida. O sea, a los días de nacido vine a Pucallpa y después he vuelto un par de veces de vacaciones, de turismo, cosas así. Entonces, yo, pero irónicamente me siento muy loretano. O sea, yo cuando escucho bienvenidos, señores, Quito, yo digo, ah, me quema algo. Y sin Claro. embargo, también me siento cayalino. O sea, me siento profundamente enamorado de esta ciudad con la que reniego todos los días, sobre todo por el calor y por el tráfico. Pero hoy día me ha dado un día fresco y sobre todo ha sido el lugar donde he crecido y donde me he enamorado y donde he vivido. Y además, Y sabes que es Fernando, un, y, es un a- y, lugar a- al que le debo mi literatura. y además, Fernando, el libro, ahora que hablas tú de ello, el libro es un libro fresco y quería invitar a la gente para que evidentemente nos acompañen en la presentación, que ya se sabrá la fecha y los lugares y todo ello, pero ese epígrafe, por ejemplo, por aquello que el virus acabó, por aquello que el tiempo resolvió, es una frase fuerte pero tierna, ¿no? De hecho que sí, de hecho que sí. Creo que lo más complicado de mi novela ha sido la dedicatoria. Ha Así, sido, ¿por qué? ha sido, porque yo creo que al igual que el virus, al igual que la pandemia, fui cambiando. Fui cambiando y las dedicatorias atravesó diferentes etapas y finalmente yo creo que hay un autor uruguayo que se llama Jorge Drexler, que ha sacado hace muy poco un disco que se llama Tinta y Tiempo. Y él dice, lo único que necesito es paciencia para no alocarme, tinta para escribir y tiempo para que las cosas fluyan. Entonces, cuando yo escribí la novela, terminé con una dedicatoria muy, muy, muy grande. Después, discutiéndola con familia y amigos, me dijeron, la dedicatoria habla de la novela, promueve la novela y le estuve dando vueltas y vueltas y vueltas hasta que dije, mira, el virus ha acabado muchas cosas, ha acabado romances, ha acabado vidas, ha acabado trabajos, ha acabado profesiones, ha acabado estilos de vida, ¿no? O sea, ha acabado con muchas cosas la pandemia. O sea, Jaime, hace 3 años
tú y yo no tendríamos esa conversación por Zoom porque muy probablemente sería una herramienta que ni tú ni yo la utilizaríamos. O sea, Exacto. ¿qué comunicador intenta esto? Cuando ajustas el teléfono y era un dolor de cabeza. Lo rico es estar frente a frente y conversar. Face to Pero face. la pandemia acabó, exacto, pero la pandemia acabó por completo con ese prejuicio y hoy por hoy estamos teniendo esta conversación y es una entrevista plena. Plena. Entonces, Ahora, Fernando, y también ahora que has mencionado a un autor uruguayo, seguro que tendrás mucho apego a lo uruguayo, y no me parece mal, pero también aquella frase de Mario Benedetti que pones en el libro para invitar a leer, cuando dice, cuando la tormenta pase, te pido, Dios apenado, que nos devuelvas mejores como nos habías soñado. También y yo cuando leí Benedetti ahí digo, ¿y por qué no Neruda? ¿Por qué no Becker? ¿Por qué no Quevedo? ¿Por qué no, si se quiere, Chocano? ¿Por qué Benedetti, Fernando? primero porque Benedetti es un romántico profundo, y si bien es cierto, hubiera preferido, Benedetti no es mi poeta favorito de lejos, pero Ya. yo creo que este verso, primero que yo soy una persona religiosa, soy una persona creyente, entonces yo creo que este verso mezcla todo lo que yo sentía con relación a la pandemia. O sea, yo decía, que termine esta porquería y que por favor no seamos peores de como entramos. ¿No? Y ese es el reto, ¿no? Exacto, o sea, La porque, literatura porque yo nos va decía, a ayudar a ser mejores. de hecho, de hecho que sí, porque nos permite salir de nosotros mismos. La literatura es un Fernando, tú ejercicio sabes, como contra el periodista, el egoísmo. tiempo es bien, para hablar coloquialmente y nada poético, bien jodido es el tiempo. Pero una pregunta final. ¿Dónde quisieras Dale. que se presente por primera vez el libro? ¿Iquitos, Pucallpa o Lima? Es una pregunta con trampa, Jaime. Es una Como pregunta hacemos los con periodistas, trampa. señor, como hacemos los periodistas. Solamente que tú estás como escritor ahora, así que acepta esa trampa, pues. Te la acepto. Y mira, histriónicamente y en beneficio de Tierra Nueva y de Fernando como escritor, yo sería feliz con la FIL. ¿Ya? Trato hecho. Palabra. Yo sería feliz con la... Pero no de maestro, por favor. ¿Ah? Muchas gracias, Fernando. Es un gusto conversar contigo y ya nos encontraremos en Pucallpa, en Iquitos, en Lima, a donde vaya el libro, señor, porque el libro tiene que navegar como los ríos amazónicos. Gracias. ¿Eh? De hecho que sí. Muchas gracias, Jaime. Saludos. Gracias. Cuídate. Un gusto.